Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Hoy la plana mayor del partido, con el presidente del gobierno a la cabeza, se paseaba como auténticas plañideras por el funeral de Guillermo Fernández Vara, quien fallecía este domingo a los 66 años a causa de un cáncer. A Ferraz, según parece, lo mismo le vale un muerto que una flotilla. Todo sea para desviar el foco de atención de las corruptelas que le rodean. Eso sí, por mucho rostro compungido que se pudiese ver hoy por Badajoz, especialmente mucho luto político, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Recordemos que hace un mes tan solo Pilar Alegría era la única en acudir al funeral del también socialista Javier Lambán. En aquel entonces, y en pleno mes de agosto, Pedro Sánchez prefería quedarse en las cómodas dependencias de la Mareta, rodeado de su mujer, su cuñado y hasta su madre. Eso sí, hoy no ha sido así. Pedro Sánchez, podríamos decir, que nos ha querido sorprender a todos. Daba incluso declaraciones a los medios de comunicación y, lo más llamativo, se deshacían elogios hacia Fernández Vara. Llamativo, diréis por qué. Pues bien, porque parece ser que Pedro Sánchez quería dejar atrás esos WhatsApps filtrados con Ábalos, en donde, recordemos, llamaba al líder extremeño hoy fallecido petardo o impresentable. Todo ello en aquel momento a causa de que Vara criticase las decisiones de Sánchez de mancharse las manos de sangre al pactar con Otegi o amenazar con romper España al hacer exactamente lo mismo pactando con el independentismo catalán. Precisamente la que no se ha quedado callada ha sido Rosa Díez, quien ha tachado de secta al Partido Socialista Obrero Español y ha puesto de vuelta y media a un más que cínico Pedro Sánchez. Estamos ahora mismo, despidiendo a Guillermo Fernández Vara. Se está celebrando el funeral en Olivenza, al que asiste el presidente del gobierno y todas las autoridades. Y bueno, pues nos llamaba la atención el contraste con otro peso histórico del Partido Socialista como es Javier Lambán, ¿no? Que pues apenas nadie acudió a su funeral por parte de la ejecutiva del partido y del gobierno. Tan solo Pilar Alegría, la que es también líder de los socialistas aragoneses. Sí, la verdad aquello fue muy lamentable, digo, el negarle a Lambán, al que fuera presidente y el que fue siempre un militante del Partido Socialista, el negarle hasta esos minutos que yo diría de piedad, ¿no? O sea, de respeto, ¿no? El negárselo por parte de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Solo porque Lambán había ejercido con libertad su derecho a ser ciudadano y a expresar pública y abiertamente su posición política y sus críticas a la gestión de Sánchez. Me parece que, bueno, lo mismo que no aplaudir cuando el otro día en el Parlamento de Aragón le concedieron un reconocimiento. No, es que a veces el Partido Socialista, esta dirección que, en fin, ha hecho del partido una especie de secta, se caracteriza porque ha perdido la piedad. O sea, de verdad, permitidme que lo diga de esta manera. Me parece que está muy bien que despidan al presidente de Extremadura como se corresponde, aunque también cabe recordar, Susana, algunos de esos correos, esos WhatsApps que tuvo Pedro Sánchez con Ábalos, refiriéndose precisamente a Fernández Vara, o sea, diciéndole a Ábalos que le llamara la atención porque había osado criticar que Sánchez estuviera en manos de Bildu. Pero bueno, bien está que estén ahí despidiéndole en todo caso. Pero esto no es todo, porque Díez tampoco se ha quedado callada ante una presunta caja B del Partido Socialista Obrero Español que mantiene sin duda en jaque a todo el sanchismo. Esos informes de la UCO, que apuntan a supuestos pagos que habrían recibido Ábalos y Koldo. La última hora es que el Supremo ha citado a declarar de nuevo a Ábalos y a Koldo García por los indicios de esos ingresos irregulares y opacos que tiene ahora mismo la UCO. ¿Te llama la atención ese informe? Porque no se apunta a una caja B, a una financiación irregular. Parece que la UCO ha aprendido de experiencias anteriores y está siendo muy cauta, pero esto abre la puerta, ¿no? Hombre, no se apunta en el sentido de que no lo dice, no lo escribe. Exacto, no lo verbalizan. Tiene que escribir eso. La UCO, eso les corresponde a los jueces establecer en su momento si eso significa financiación ilegal, caja B y todo lo que de ahí se deriva. La UCO lo que hace es presentar pruebas, porque eso no son indicios. A ver, los sobres son pruebas de que había un dinero en metálico que se destinaba a determinadas personas y que no figura en el informe contable o en la información oficial de la financiación del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, a ver, eso, en fin, los sobres se suman a otros datos, a otras informaciones que son las que le tienen a Cerdán en la cárcel y a Ábalos imputado.
Hombre, Susana, yo creo que a estas alturas lo que parece bastante evidente es que de la misma manera que aquellos delitos por los que va a ser juzgada Begoña Gómez no podría haberlos cometido, aunque sea supuestamente, que eso ya lo determinarán los jueces, pero no podría haber cometido los delitos por los que va a ser juzgada si no hubiera sido la mujer del presidente del gobierno. De la misma manera, estos sobres, estas mordidas, estas financiaciones irregulares, estas cosas que han venido aflorando y que, como digo, tienen a Cerdán en la cárcel y Ábalos imputado, no se hubieran podido producir sin la complicidad, sin el conocimiento del Partido Socialista Obrero Español. Entonces ya no estamos hablando de financiación o de irregularidades o de mordidas de personas concretas que tenían mucha responsabilidad en el Partido Socialista. Uno era ministro, otro era secretario de organización. Si en la trama no estuviera el Partido Socialista Obrero Español, es decir, si el responsable penal de esos hechos no fuera el Partido Socialista. Yo creo que eso es lo que en este momento está, digamos, a la vista de todo el mundo. Ya veremos, los tribunales determinarán si eso se concreta como delito o no. Pero fíjate, al hilo de esto, ayer cuando salía esta información de los sobres, o antes de ayer, cuando salía esta información que se sumaba a otras, yo es que recordé una cosa que, a ver, no es por reivindicarme, pero que viene bien recordar porque la memoria es a veces muy corta. Es que los partidos políticos no tenían responsabilidad penal, estaban exentos expresamente en el Código Penal de responsabilidad penal hasta la reforma del 2012, que entró en vigor en el 2013 del Código Penal. Reforma que fue a propuesta de UPyD. Yo presenté esa enmienda y se aprobó esa enmienda y se incorporó en el Código Penal con el voto del Partido Popular y el voto en contra del Partido Socialista. Lo que es evidente es que nosotros no manejamos fajos de 500 euros, ni tenemos que ir a un supermercado que nos los cambien. Y bueno, pues también el lenguaje que ellos utilizan para referirse a ellos, lo de la chistorra, la lechuga y el sol, es llamativo, ¿no? Una chistorra, una lechuga, un sol, como el que ha salido este fin de semana, y un montón de folios. Con todo esto que ustedes acaban de ver, le bastaba a Ábalos para llegar a fin de mes. Y ahora me van a entender. Atención, la UCO revela la posible existencia de una reserva de dinero en metálico que Ábalos tendría a su disposición. Un dinero del que Koldo y su mujer Patricia hablaban en un lenguaje encriptado. Las chistorras eran billetes de 500 euros. Los soles, cuando hablaban de los soles, se referían a billetes de 200. Las lechugas, billetes de 100. Entenderíamos que sería por el color. Y los folios, con estos folios hacían referencia a billetes de 20 euros. Así hablaban del dinero sin querer dejar evidencias sobre ello. El exministro ha asegurado que todos los pagos son legales y que están justificados. De hecho, ha dado explicaciones en La Sexta y ha dado su versión sobre todo esto que hemos conocido. Sobre las chistorras, que explica que era algo que hacían en el bar de Koldo. Con los soles se referían a la moneda de Perú y con los folios hablaban de eso, de folios, literalmente. Nada más. El informe de la Guardia Civil revela también que Ábalos recibió pagos en efectivo del Partido Socialista. Lo hizo con sobres como estos, sobres con el membrete del Partido Socialista.